Hola niños y niñas de tercero básico, daré la bienvenida a la clase del 30 de abril, en la cual vamos a seguir trabajando la unidad 1 y el objetivo de opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la unidad. En esta clase vamos a recordar las zonas climáticas, ¿cierto? Y los paisajes. Vamos a comenzar. Las zonas climáticas, ¿cierto? Se dividen en zona fría del norte, zona templada del norte, zona cálida, zona templada del sur y zona fría del sur. ¿Ya? Las zonas climáticas, ¿cierto? Eh, ocurren porque los rayos solares se distinguen de manera desigual en la superficie terrestre. La energía que proviene del Sol, ¿cierto?, llega en forma más directa en las zonas cercanas a la línea del Ecuador. En consecuencia, allí las temperaturas son más cálidas. Por lo mismo, a medida que nos acercamos, ¿cierto?, a los polos, las temperaturas se vuelven más frías, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, en la zona cálida llega el sol, ¿cierto?, de forma directa. En las zonas templadas llega de forma más inclinada, ¿cierto? Y ya en las zonas frías llega el sol de manera más indirecta, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Se menciona que de acuerdo a la posición del Sol, ¿cierto? Se llevan estos nombres, estas zonas climáticas, ¿ya? Las zonas climáticas dan origen, ¿cierto?, a diferentes tipos de paisajes, ¿ya? Vamos a recordar esos tipos de paisajes. Por ejemplo, en la zona cálida, hay dos grandes tipos de paisajes, que serían las zonas tropical y las zonas secas, los climas secos, ¿ya? El paisaje tropical, ¿cierto? Tenemos la selva, ¿ya? La selva, ¿cierto? Es calurosa, es húmedo, con lluvias todo el año, tipo de vegetación muy abundante y árboles muy altos, ¿ya? Luego tenemos la sabana, ¿cierto? Tiene un clima muy caluroso todo el año, con pequeñas variaciones en invierno y verano, aunque en la noche, ¿cierto?, la temperatura suele descender un poco. Tiene una estación seca prolongada y otra lluviosa, corta e intensa, ¿ya? En los paisajes de clima seco tenemos el desierto. En el desierto casi no llueve, ¿cierto? Por lo tanto es un paisaje muy seco. Existen grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Su vegetación es escasa y adaptada, ¿cierto?, a la escasez de agua, es baja y dispersa, ¿ya? Los paisajes, ¿cierto?, de la zona templada. Tenemos el Mediterráneo, el marítimo lluvioso, taiga y alta montaña, ¿ya? El Mediterráneo, ¿cierto?, se caracteriza porque tiene veranos cálidos, ¿ciertos?, y secos, e inviernos fríos y lluviosos, aunque esto varía de una localidad a otra, ¿ya? Su vegetación es de arbustos y árboles bajos, ¿cierto?, como el espino, el quillay y el boldo, ¿ya? El paisaje marítimo lluvioso, ¿cierto?, es muy influenciado por su cercanía al océano. Tiene temperaturas moderadas en verano y frías en invierno. Llueve todo el año, aunque con más intensidad en el invierno. Su vegetación siempre es verde. Hay especies como el canelo, el alerce, helechos y musgos, ¿ya? En el paisaje de taiga se ubica en el hemisferio norte, en los límites entre la zona templada y la zona fría. Su clima es frío y húmedo, con grandes variaciones entre invierno y verano. Su vegetación se caracteriza por una enorme franja verde, ¿cierto?, que posee diversas especies de árboles que conforman bosques como bosque boreal. Y por último, ¿cierto?, tenemos el clima de el paisaje, perdón, de alta montaña. Posee bajas temperaturas y abundantes precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. Su vegetación es escasa, pues predomina la presencia de nieve. Además varía de una montaña a otra, pues depende de la altitud y el lado de la montaña en la que se encuentre, ¿ya? Luego tenemos los paisajes de la zona fría.
es el paisaje de tipo polar. Ya posee baja temperatura y escasas precipitaciones, que suelen ser en forma de nieve. Su vegetación es escasa, ¿cierto? Predomina la nieve la mayor parte del año. En las regiones polares del hemisferio norte, en meses de verano, crecen musgos, líquenes y matorrales. ¿Ya? La clase de hoy día, como les mencionaba al principio, fue netamente recordar, ¿cierto?, las zonas climáticas y recordar también los paisajes que hay en cada una de estas zonas climáticas, ¿ya? Para finalizar la clase de hoy día, ¿cierto?, les voy a pedir que realicen un collage en su cuaderno con los paisajes de las zonas naturales, con imágenes de revistas o impresas o dibujos realizados por un adulto, y aquí los niños pueden pintar y pegar los recortes. ¿Ya? Y voy a evaluar lo siguiente. Cumple con el formato pedido, o sea, un collage. El collage, si yo lo pido en el cuaderno, ¿cierto? Debe tener muchos recortes de los paisajes, ¿cierto? Que acabamos de ver en esta clase, y no debe haber ningún espacio en blanco porque un collage está lleno de imágenes, ¿ya? Su trabajo es prolijo y ordenado, eso quiere decir bien recortado, ¿cierto? Bien pintado en el caso que tengan que pintar, ¿cierto? Bien pegados. Los paisajes pertenecen al contenido pedido, ¿ya? Nuevamente reitero, a los paisajes de las zonas que hemos trabajado, ¿ya? Cada ítem o cada punto que aparece ahí, ¿cierto? Vale 5 puntos, teniendo un total de 15 puntos, ¿ya? Les pido que por favor sean bien prolijos con su trabajo, como dice la pauta, manden las fotos, buenas fotos, por favor, que de repente cuesta ver las fotos, tómenlas bien, enfóquenlas bien para yo poder ver bien los trabajos de los niños, ¿ya? Bien, con esto, ¿cierto? Pongo fin a la clase y los dejo invitados, ¿cierto? A ver y observar el siguiente video en relación a la clase. En la Tierra existen diferentes zonas climáticas. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Viendo este vídeo aprenderéis estos conceptos. Los rayos del Sol ilumina la Tierra de forma desigual, proporcionando diferente calor y diferente luz. Los factores que influyen en el clima y que determinan